y Dani le pide que vaya mientras sonríe, le pide que se acerque, viendo nosotros la reacción de sorpresa de Sofía, misma que se despierta muy agitada y sonrojada. Ella se ve sumamente mal pensando que debe estar loca o preguntándose que cómo puede soñar algo tan depravado. Sí, esta piensa que pensó que ese sentimiento desaparecería si dormía y finalmente pudo dormir sin soñar con un tigre, pero se pregunta que por qué soñó con Dani desnudándose. Esta misma se sobresalta por cierta cosa, levantando sus sábanas rápidamente, diciendo que de ninguna manera. Ella se ve muy sonrojada y exclama adiós, y mientras toma las sábanas se pregunta si se orinó o se pregunta si mojó la cama, pensando que eso es muy vergonzoso. Aquí la vemos salir y mientras se ve muy sigilosa piensa que bien, el gallo aún no canta y debe lavar eso antes de que Dani despierte, porque su orgullo depende de ello y tiene que hacerlo rápido o insistirá en que lo haría por ella. Sí, Sofía se queda viendo el balde de agua para lavar las sábanas y mientras dice que es maravilloso y no hay nadie ahí, Dani dice que así parece y le pregunta si va a lavar sus sábanas. Este mismo hace que Sofía se sorprenda mucho, pero Dani le pide que tenga cuidado porque ella podría tropezar, y él le pregunta si volvió a tener una pesadilla. Sofía dice que no exactamente, mientras que Dani pide que le dé las sábanas porque las lavará por ella. Sofía dice que no y que ella lo hace, y esta dice que es capaz de lavar sus propias sábanas. Dani le pregunta si está segura y dice que el agua suele estar helada por la mañana. Sofía aclara que está segura, mientras que Dani le pregunta si no debería lavar su ropa interior también. Esto sorprende un poco a Sofía, misma que dice que lo lavará más tarde. Pero Dani le pregunta si se puso tímida de repente y este le dice que lleva 20 años lavando su ropa. Esto mientras toma la sábana pidiéndole que deje de ser tanta duda y le deje hacerlo. Esto con una sonrisa en el rostro, y mientras se acerca con algo más de seriedad le pide que le dé su ropa interior también antes de que se los quite. Este le pide que vaya y los traiga ahí, y la reacción de Sofía es muy clara ante tal comentario, ya que ella se sobresalta y se ve muy sonrojada, pero esta le grita que no, no lo hará, yéndose con la cara color roja, diciendo que lavará su ropa interior ella misma, y es el final, cerrando la puerta hasta con un poco de fuerza, pensando que no importa si ha estado lavando su ropa, no le hará lavar la ropa interior en la que orinó, y que le quitara las sábanas ya es bastante malo, y espera que no haya notado que mojó la cama. Esto mientras la vemos quitar su ropa interior, o mejor dicho esconderla, diciendo que uff, y esta dice que esa mañana ha sido muy loca y no puede dejar de pensar en ese sueño, y aparentemente no es ella misma ese día. Pero pasamos más tarde donde vemos estos platos servidos, y mientras vemos a Sofía, alguien le pide que coma su desayuno, pero ella le pide a él que él también lo haga, y esta piensa que hizo todos sus platos favoritos, siendo el instante en donde Dani llama a Sofía y le pregunta si quiere que se quede a su lado cuando duerme. Sofía le pregunta que por qué él pregunta, y Dani le dice que ella ha tenido pesadillas todos esos días y tal vez duerma mejor con él a su lado. Sofía sonríe y dice que está bien porque él también necesita dormir y no puede pedirle que le cuide toda la noche, pero Dani dice que puede dormir a su lado, ante lo que Sofía se sobresalta y le pregunta que qué dice. Esta misma llama a Dani, quien tiene un rostro muy serio, y le dice que incluso si sus especies son diferentes, siguen siendo un hombre y una mujer, y hay límites que incluso las bestias deberían respetar. Dani se queda en silencio pero con una expresión extraña, dice que no sabe, dice que no sabe cuánto más pueda soportar. Y Sofía un poquito preocupada llama a Dani, mismo que se ríe con una mirada sumamente extraña y le dice que la comida se enfría y debe comer, quedándose Sofía con esta expresión. Pero pasamos a la noche y en cierto lugar se siente una agitación extraña. Bueno, vemos esta imagen de un tigre lamiendo por completo a una zorra blanca, misma zorra que pide que por favor le deje ir. Sí, esta zorra llora, pero no sabemos si es de tristeza o de excitación. Esta misma zorra le sigue pidiendo al tigre que pare porque si lame ahí, y bueno, el tigre lamió justamente ahí, mientras la zorrita le pidió que no presione ahí. Esta le pedía que por favor no más y decía que se va a hacer pipí. Despertándose Sofía prácticamente en su forma Sinsu y muy sonrojada gritándole que pare. Esta misma suspira algo fuerte y dice que fue un sueño. Esta lanza un fuerte jaf y dice que de hecho necesita orinar.
Ella sale al descubierto y nos hace saber que hace frío por la noche y el otoño debe estar a la vuelta de la esquina. Pero al observar ciertos lugares dice que todavía hay luz en la habitación de Dani y tal vez se olvidó de apagar las luces. Pero en esta habitación se siente una agitación y Sofía se queda observando en silencio pero algo sorprendida, preguntándose si están gimiendo. Y sí, justamente eso está pasando dentro de esa habitación. Y mientras Sofía se acerca se pregunta si Dani tiene pesadillas al igual que ella. Esto mientras sus orejas han vuelto a salir y ella continúa sonrojada, pero mientras más se acerca, la protagonista se da cuenta de que Dani está llamando raramente a su nombre. Sí, este sigue suspirando muy fuerte y llama a Sofía. Aquí lo vemos como quien está a punto de llegar al final en algo, llamando a Sofía, saliendo un pequeño chorro de agua o quién sabe si de otra cosa. Mientras vemos a Sofía ante una sombra que se ve a través del papel de la puerta de que llama a Sofía. Esta ahora sí que se ve muy sonrojada y se pregunta que qué es lo que está haciendo, y piensa que no cree que deba estar ahí. Esta pone la mano en su boca y se ve muy sonrojada, pero repentinamente vuelven a llamar a Sofía, misma que está roja, más roja que un corazón en San Valentín, y Dani le pide a Sofía que se siente sobre él. Este lanzó un fuerte grito que hace que Sofía empiece también a acelerarse. Mientras que por otro lado Dani en su emoción ha lanzado un arañazo con su mano al papel que está en la puerta, y Sofía por otro lado se ha sobresaltado tanto que ha tapado su boca para no causar sonido, y bueno, Dani continúa en su ejercicio nocturno, mientras que Sofía se ve muy desconcertada al seguir observando, y por los rotos del papel que se han hecho en la puerta se ve un reflejo. A quien vemos es a Dani, quien al parecer lleva mucho rato haciendo cardio. Sí, nos presentan cositas bonitas, cositas que solo Sofía al parecer pudo ver, ya que ésta se puso pelipuntiaguda, y por otro lado Dani se sorprende un poco y este sonríe y le pregunta si está ahí a Sofía, misma que se sobresalta y se sorprende mucho, siendo el momento en el que Dani abre la puerta y le pide que entre, y Sofía ha lanzado un fuerte grito silencioso. Pero cuando Dani terminó de abrir la puerta ya no había nadie. Y por otro lado vemos a Sofía correr muy rápido y muy sonrojada. Esta continúa corriendo mientras se ve sofocada, quién sabe si es por la velocidad en que baja o por lo que ha visto, pero de que va rápido, y repentinamente se detiene. Ella se detiene muy sofocada. Aquí la vemos con una expresión de no creerse todo lo que ha visto. Esta se ve un poco preocupada, preguntándose que por qué estaba diciendo su nombre Dani mientras hacía eso, y esto mientras todavía está de noche. Pero a la mañana siguiente vemos este festín sobre la mesa y la protagonista simplemente dice wow, pero mantiene una expresión un poco rara. Aún así ella dice que es un faisán para desayunar e hizo todo para conseguirlo. La protagonista se queda en silencio mientras observa, pero Dani la llama a ella y le dice que fue a su habitación la noche anterior. Este le pregunta si no es así. Sofía se queda pasmada y aquí la vemos muy nerviosa intentando toser, pero esta dice que no fue. Dani se ve muy serio y este dice que es extraño porque jura que sintió un zorro cerca. Sofía se sorprende y se crea un pequeño silencio repentino en el que Sofía le pregunta a Dani si él también lo escuchó porque ella también se despertó con el aullido de un zorro. Esta dice que es molesto porque debe encontrarlo y ahuyentarlo. Dani se ve feliz ante esto y no sé por qué, pero él dice que no hay necesidad de eso porque de todos modos los zorros no pueden sobrevivir por ahí. Sofía se ve muy sorprendida, mientras que Dani dice que se irán solos, y esto en vez de aclarar desconcierta más a Sofía, misma que pregunta que qué quiere decir con que los zorros no pueden sobrevivir por ahí porque ella ha estado viviendo muy bien ahí. Dani le hace saber que eso es porque le tiene. Sofía le pregunta que qué dice, y Sofía dice que el monte Yeguán no es tan malo. Ella pregunta si no es verdad porque tiene mucha comida y no tiene depredadores. Y esto mientras ella se ve sumamente preocupada, como si sospechase de algo, pero Dani le toma por una mejilla y le pide que coma su desayuno, diciendo Sofía que bueno y lo hará, mientras que Sofía le pregunta a él que por qué no está comiendo, y Dani se ve un poco sorprendido. Sí, este se sorprende y dice que tuvo una gran cena el día anterior y todavía se siente lleno. Sofía se ve algo sorprendida pero preocupada, y esta se pregunta que qué comió sin ella, pero aquí la vemos tragar en seco porque es un pensamiento, mismo que continúa porque no debería preguntar eso, porque si lo hace, imaginándose ella a Dani diciendo que bueno, a Sofía, porque se dio un festín con todos los animales del monte Yeguán y por eso está lleno,
pensando Sofía que podría ella enterarse de algo terrible si pregunta. Y ante tales pensamientos, la protagonista se ve muy mal. Esta misma pone su palillo sobre la mesa y Dani le pide que espere y le pregunta si ya terminó de comer. Sofía dice que está llena, pero Dani le dice que debería comer más o estará débil. Sofía le dice que está bien, y vemos a Dani suspirar algo disgustado mientras mira a la protagonista, diciendo mientras pasamos a otro lado, que ella nunca escucha, y mientras pasamos más adelante, Dani dice que va a salir, y Sofía, que mueve sus pies, le pregunta si él va al mercado. Dani dice que sí, iba a comprar para la cena. Le pregunta si necesita algo, y Sofía responde que está bien. Dani dice que vuelve pronto, y Sofía le dice que vaya con cuidado. Esto mientras sonríe muy feliz, y con esta misma sonrisa se queda en silencio despidiéndose, pero pasados 10 segundos se pone más seria mencionando que su oportunidad es ahora, y mientras ella corre hacia cierto lugar, piensa que Dani es muy sobreprotector y no le deja salir de casa por su cuenta, y debe haber un zorro además de ella por ahí, y se pregunta que por qué más escucharía a un zorro aullar en la noche, porque debería hacerle saber quién es la jefa de esa montaña, pero aquí la vemos caerse, y mientras ella observa hacia todos lados dice que olvidó lo rocoso que era ese camino y debería ver con más cuidado. Esto mientras atrás se ve lo que parece un zorro. Sí, es un zorro rojo, mismo que se queda viendo con mucha seriedad y en silencio, pero mientras Sofía continúa avanzando pide esperar un momento y se pregunta si está perdida, y aquí la vemos suspirar diciendo que no tiene otra opción. Ella cierra sus ojos mientras algo le rodea, y la vemos sacar sus orejas y colas, transformándose en un instante en el pequeño zorro blanco. Esta misma empieza a oler pensando que ese aroma no es suyo, mientras se sobresalta. Y eso le pertenece a otro zorro hembra, y ella tenía razón, y está alrededor de esos árboles, y ese debe ser su escondite. Mientras ella continúa oliendo piensa que su aroma es débil, pero se está volviendo más fuerte, y esto mientras ella llega frente a una chica, misma que exclama adiós mientras sonríe. Sofía se sobresalta mucho, mientras vemos esta escena que nos hace saber que el zorro de antes es esta mujer, misma que le pregunta si ella vive por ahí, pero esta misma chica se queda viendo a la protagonista, quien está sumamente preocupada, pero la chica se inclina porque ella es un zorro mutante. Esta le pregunta si no es verdad y le dice que ella es Miko y es un zorro rojo, ante lo que Sofía se sobresalta muchísimo y esta piensa que está en problemas. Y aquí la vemos muy enojada pensando que supone que tiene que usar su movimiento especial, empezando ella a correr. Sí, aquí la vemos correr muy rápido hacia Miko, pero extrañamente esta dice que es adorable. Y aquí vemos una colita moverse y a la protagonista muy enojada, o quién sabe si frustrada, y Miko le dice que ella le está enseñando su pancito y le pregunta si quiere que le acaricie. Y bueno, Sofía piensa que eso es humillante, pero no le hará daño ahora. Ella se pregunta si no es cierto. Aún así Miko se queda viendo a la protagonista, y extiende su mano, y mientras se ve enojada, la llama a ella porque mató a su esposo la otra noche. Esta le pregunta si no es verdad. Sofía se ve muy asustada, y esta retrocede y le pregunta que de qué está hablando, porque no ha visto ningún zorro ahí en años. Miko se queda observando con disgusto y esta le pregunta si es en serio y dice que por cierto, y le pregunta si tiene la nariz bloqueada porque ha estado marcando territorio. Está ahí por días y no puede solo caminar por ahí. Sofía le pregunta que qué dice y esta piensa que eso significa, y le pregunta si ella reclamó esa montaña como suya. Miko dice que en efecto lo hizo y esparció su aroma en todos los lados ahí y le pregunta si no lo ha notado. La protagonista está súper enojada y piensa que eso es inaceptable. Y aquí la vemos transformarse en humana gritando que es la única que ha estado viviendo por ahí por todo ese tiempo. Pero vemos el rostro de disgusto de Miko y esta le grita que ella apesta y le pregunta que qué es ese hedor. Sofía pregunta que cuál hedor porque no huele nada, y Miko, quien tiene un rostro de asco, le pregunta que por qué lleva un ranúnculo, pero la protagonista se ve algo nerviosa y mientras agarra esto dice que es un regalo, y su familiar se lo hizo con los más fragantes ingredientes. Miko le pregunta si dice un regalo, porque debe estar bromeando, y dice que el ranúnculo es una planta venenosa que paraliza el olfato y le pregunta si no lo sabía. Sofía dice que eso no puede ser, y esta le dice a Miko que debe estar equivocada, pero Miko se sobresalta y esta ataca a la protagonista. Sí,
le causa una fuerte herida, y vemos a Miko muy enojada diciendo que hay un hedor horrible en ella, y es el olor de un tigre en celo. La protagonista le pregunta que qué dice, y esta grita que no tiene sentido lo que dice, pero Miko le pide que se aleje de ella y le dice que le matará si le ve de nuevo. Inmediatamente pasamos más adelante, y la protagonista está llorando mientras ve su herida, preguntándose que por qué es tan incompetente, mencionando que no puede oler las cosas, y no puede cazar, y no puede ni defender su territorio, y esto mientras recuerda a Miko. Aquí vemos una lágrima caer y unos chillidos de lloro, diciendo la protagonista que encima de eso perdió los zapatos que le compró Dani. Esta continúa llorando mientras vemos a la brisa jugar con un árbol. La protagonista se queda viendo algo, pensando que el suelo parece recién excavado, diciendo que no ha tocado eso desde esa noche, y pensando en ello recuerda ver a Dani parado frente al árbol esa noche, y hay un bulto que antes no estaba. Esta acerca sus manos, y aquí la vemos con un rostro muy asustado. Sí, ella empieza a rasgar mencionando que sí, echándose hacia atrás mientras vemos algo enterrado en el suelo, preguntando Sofía que por qué alguien haría una cosa tan cruel, pensando que las cicatrices indican que fue atacado por un gran depredador, pero ella pide esperar, porque ese zorro es un macho, y esta dice que con el celo acercándose su sentido del olfato debió haber aumentado, y se pregunta que por qué entonces no pudo oler al zorro macho. Ella se ve muy asustada, y aquí pasamos un poco más tarde, y también pasamos con Dani, quien se quedó observando algo, pero este chico le pide que oiga, bueno, este hombre, quien dice que tiene lo que él quería, y no fue fácil ponerle sus manos encima, y le pregunta que para qué eso que si tiene pájaros. Dani dice que no es para pájaros, este dice que va a poner algo mucho más preciado en esa jaula, y así nunca podrá escapar. Pero volvemos con Sofía, quien está en silencio viendo el aromatizante que Dani le regaló. Sí, ella piensa en ranúnculos porque ella dijo que paraliza el olfato. Aquí la protagonista está rompiendo dicho artefacto en sus manos. Y ciertamente cae esta hoja maldita que ha dicho Miko. La protagonista se echa hacia atrás y dice que su nariz sí siente un hedor tan fuerte, pensando que duele como si alguien golpeara su nariz, pero de repente la vemos más aliviada, pensando que el olor se ha ido, y pensando también que el sobreperfumado que le regaló Dani estaba envenenado, y esta dice que con su olfato paralizado no es sorpresa que sus intentos de caza hayan fallado, y el sobre le hizo una tonta que ni siquiera puede saber si alguien se acerca. Esta se pregunta que por qué Dani, esto mientras lo recuerda. Sí, se pregunta que por qué Dani le haría algo tan atroz.